Orígenes, gestión y consecuencias de la crisis de 1994. 1994. Una serie de acontecimientos que colocaron a este año como uno de los más trascendentes de la historia moderna. Fue el año en que sucedió la ruptura de un gobierno que venía manejando a México de más de 65 años, donde la regla principal era que el presidente nombrara a un sucesor, nombrando Carlos Salinas a Luis Donaldo Colosio como tal. Pero el asesinato de este terminó con lo que traería esperanza al sistema económico. Carlos Salinas de Gortari, nacido el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, siendo sus padres Raúl Salinas Lozano, ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, y la señora Margarita de Gortari Carvajal, procedente de una familia de gran prestigio en el ámbito cultural, fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato a la presidencia de la República Mexicana. Luego de una elección donde fue la primera vez que el PRI tuviera dos grandes opositores, Manuel Cloutier, del Partido Acción Nacional, y Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido Revolucionario Democrático. Carlos Salinas de Gortari tomó protesta el 1 de diciembre de 1988. Su sexenio duró de 1988 a 1994. En su discurso mencionó: gobernaré la República con apego indeclinable a los principios y al proyecto de la revolución. Me apoyaré en el gran acervo cultural y político que los mexicanos juntos hemos construido. Lo haré inspirado en nuestra grandeza histórica, seguro del vigor nacional, orgulloso de nuestra ordinaria entereza, confiado en nuestra tenacidad para superar escollos y desafíos, por difíciles y complejos que estos sean. Lo haré con la certeza de que México, por su historia, su dimensión y por calidad de su pueblo, merece ocupar un sitio de mayor fortaleza entre las nacionales del mundo, dijo Salinas. Durante su sexenio, este presidente firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá, pues se afirmaba que México entraría como un país de primer mundo. Salinas invirtió mucho dinero en infraestructura con el fin de aprovechar los beneficios que traería consigo este tratado. Todo esto le dio popularidad y credibilidad al presidente Salinas. Para poder mantener un déficit del 7% del PIB, se emitieron los tesobonos por parte del Banco de México. El decreto de los tesobonos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1989, asegurando los pagos en dólares. Ernesto Zedillo nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México. Ingresó en el Partido Revolucionario Institucional PRI, la principal formación política de su país,
de la que provenían todos los presidentes mexicanos desde su fundación. Tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y su sexenio fue de 1994 al 2000. Su sexenio fue muy conocido por el llamado Error de Diciembre. Error de Diciembre. Días después de la toma de protesta, sostuvo una reunión con empresarios mexicanos y extranjeros, comentando la devaluación que se acercaba, la cual solo tenía como objetivo subir la banda de la tasa de cambio fija en un 15% hasta los 4 pesos por dólar. Esto causó que muchos de los empresarios retiraran todas sus inversiones de este país. Y así cayó la confianza de los extranjeros en México, dándose el efecto rebaño. Si alguno sale, los otros lo siguen. Este efecto se extendió a los mercados emergentes de América Latina. El gobierno del presidente Salinas emprendió una lucha contra la inflación sin afectar el crecimiento económico. Se consideró la primer crisis en la era de la globalización y fue denominada por sus consecuencias el efecto tequila. El efecto tequila es un evento sorpresivo en México, provocado por el mal manejo de la política económica, la cual disminuyó el nivel de vida de gran parte de los mexicanos. En economía se llama efecto tequila a toda crisis económica en México. Los países de América Latina que entraron más al proceso de globalización son aquellos que más fuerte sufrieron las consecuencias de la volatilidad de los mercados cambiarios y financieros. Durante la crisis de 1994, esta fue originada por la falta de reservas internacionales en México. Esta crisis causó la devaluación del peso mexicano, trayendo consigo una fuga de capital, no solo en México, sino de todos los mercados de América Latina. Otro efecto considerable fue la inflación, que es una medida económica que indica el crecimiento de los precios, generando una variación en las tasas de interés. Todo esto se observó durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, agravando así los efectos de la devaluación. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor. Como el presidente no pudo mantener la banda de la tasa de cambio, decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en una semana, ocasionando que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Durante el sexenio de Carlos Salinas se le dio más importancia a la inversión extranjera. La privatización de la Banca Nacional, la cual había sido intervenida apenas 12 años atrás por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las otras compañías del gobierno se invirtieron en infraestructura. Todo esto fue con la finalidad de aprovechar todos los beneficios que traían consigo el Tratado de Libre Comercio. La devaluación causó efectos como la inflación, disparada de las tasas de interés, colapso de la actividad económica, los servicios de deuda en moneda local y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos, pues estos se desmoronaron. La salida de la crisis. El entonces presidente Bill Clinton
solicitó enviar un paquete de rescate, pero varios países representantes se opusieron, pero el Congreso encontró una vía legal para enviar este rescate por medio del Fondo de Estabilización de Divisas, ya que éste no requería la aprobación del Congreso, puesto que sus economías eran severamente afectadas por esta crisis económica. Así, se enviaron 20 millones de dólares, 17 millones del Fondo Monetario Internacional, 1.000 millones del Banco de Canadá y 1.000 millones de diversos países latinoamericanos, como Argentina y Brasil. Fuera de México, la crisis se propagó a otros países de Latinoamérica, como Argentina. Los países de la noche a la mañana se vieron escasos de fondos y endeudados a corto plazo. Efectos de la crisis. Muchas familias tuvieron grandes pérdidas económicas, como pérdida de casas y autos. Otros lo perdieron todo. Los negocios que tenían deudas en dólares sufrieron un golpe inmediato. Hubo despidos masivos de empleados y un sinnúmero de suicidios producto de la tensión que generaron las deudas. A esto se tomó como el fin de la clase media. La crisis afectó tanto la economía ciudadana como la clase obrera, campesina, la clase media, mediana y alta, y desde luego la clase empresarial. Para el año de 1995, Ernesto Zedillo negoció un nuevo pacto económico de todos los sectores de producción, gubernamental y laboral, para enfrentar una emergencia económica. Banxico anunció la creación del FOBAPROA, el Fondo de Protección de Ahorro de los Mexicanos, para evitar la quiebra de los bancos y proteger el ahorro de los ciudadanos. Para 1996 la economía ya estaba creciendo. La variación del Producto Interno Bruto pasó de menos 6.2 en 1995 a 5.2 en 1996. México pagó por adelantado todos los préstamos de Estados Unidos. Así concluyendo un periodo en el que la mayoría de la población vivió inmersa en una crisis que afectó directamente a la parte más susceptible.